Cuando la guardia de seguridad me dijo que la esposa de mi esposo acababa de subir hace 10 minutos, sentí que el mundo se detenía, porque yo era su esposa, o al menos eso creía. Llevaba 26 años casada con este hombre, y en los próximos 30 minutos descubriría que cada te amo que me dijo en los últimos 3 años fue una mentira. Pero lo que encontré en el departamento secreto que compartía con ella fue 1000 veces peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Quédate hasta el final, porque lo que hice para vengarme cambió sus vidas para siempre. Decidí sorprender a mi esposo en su oficina como CEO, pero jamás imaginé lo que vi al llegar. Decidí sorprender a mi esposo en su oficina como director ejecutivo. Había preparado su almuerzo favorito y comprado su postre preferido de esa pastelería cara que tanto le gusta. Cuando llegué a la recepción y le dije a la guardia que era la esposa del CEO, ella me miró confundida y respondió: «Señora, disculpe, pero la esposa del señor Ramírez viene todos los días. De hecho, acaba de subir hace unos minutos». Me quedé helada, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde la estás viendo para que vea hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca imaginé que una simple visita sorpresa destrozaría todo lo que creía sobre mi matrimonio de 26 años. Mi nombre es Elena, tengo 52 años, y hasta esa tarde de miércoles en septiembre pensaba que conocía a mi esposo Rodrigo mejor que nadie en el mundo. Todo empezó con una idea tan inocente. Rodrigo había estado trabajando hasta tarde otra vez, con jornadas interminables que venían con su cargo como director ejecutivo de Innovatech Solutions. Yo había estado cenando sola demasiadas noches, esperándolo mientras él me enviaba mensajes sobre crisis con inversionistas y reuniones urgentes de último minuto. Esa mañana había salido corriendo sin desayunar, como siempre últimamente, y pensé que llevarle su comida favorita y ese postre de chocolate belga que le encanta podría alegrarle el día. Quizás incluso podríamos almorzar juntos, como solíamos hacer cuando recién empezó en la compañía hace 8 años. El edificio corporativo en la zona financiera brillaba bajo el sol otoñal cuando estacioné en el área de visitantes. Curiosamente, nunca había visitado la nueva oficina de Rodrigo. Nos habíamos mudado a estas instalaciones hace 3 años, pero él siempre insistía en que era mejor mantener el trabajo separado de casa, que su espacio profesional era caótico y lleno de reuniones constantes. Yo respetaba ese límite. Tal vez respeté demasiados límites. Entré por las puertas de vidrio, llevando la bolsa térmica con su almuerzo y la caja de la pastelería, sintiéndome extrañamente nerviosa. El vestíbulo era impresionante, todo vidrio y acero, con jardines verticales y una fuente de agua. El tipo de espacio corporativo intimidante que me hacía agradecer mi trabajo tranquilo como editora freelance desde casa. Una guardia de seguridad estaba sentada detrás de un elegante escritorio de recepción. Su placa decía Beatriz Cordero. «Buenas tardes», dije, acercándome con lo que esperaba fuera una sonrisa confiada. «Vengo a ver a Rodrigo Ramírez. Soy su esposa, Elena». Beatriz levantó la vista de su computadora y su expresión pasó de cortesía profesional a algo extraño que no pude interpretar del todo. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiando mi rostro como si intentara resolver un acertijo complicado. «Dice que es la esposa del señor Ramírez», repitió lentamente. Su voz tenía un tono de confusión genuina que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Sí, así es. Elena Ramírez. Le traje el almuerzo». Levanté la bolsa térmica, sintiéndome de pronto ridícula. La expresión de Beatriz cambió por completo. Sus cejas se alzaron y luego hizo algo que me heló la sangre hasta los huesos. Se rió. No con una risa cortés de confusión, sino con una carcajada genuina y desconcertada que resonó en el vestíbulo de cristal. «Señora, lo siento mucho, pero la esposa del señor Ramírez viene aquí todos los días. Acaba de subir hace unos 10 minutos». Beatriz señaló hacia los ascensores con naturalidad. «De hecho, ahí viene bajando». Me volví siguiendo su mirada y vi a una mujer joven bajando por las escaleras de cristal que conectaban el vestíbulo con el primer piso. Era elegante, quizás de unos 35 años, vestida con un traje sastre color crema que gritaba dinero y buen gusto. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su maquillaje era impecable. Todo en ella irradiaba éxito, juventud y confianza. La mujer saludó a Beatriz con familiaridad evidente. «Hola, Bea. Olvidé mi tablet en el auto. Rodrigo me pidió que la trajera para la presentación de esta tarde».
No hay problema, señora Ramírez. El señor Rodrigo está en su oficina. Señora Ramírez. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Conocía ese apellido. Era el mío. Había sido el mío por 26 años. Mis manos se entumecieron alrededor de la bolsa térmica. La caja de la pastelería casi se me cae cuando apreté el puño involuntariamente. Todo en mí quería gritar, corregir ese enorme malentendido, exigir explicaciones. Pero mi voz se había ido por completo. Beatriz nos miraba alternadamente a la mujer y a mí, con confusión genuina en el rostro. Disculpe, señora, ¿pero está segura de ser la esposa del señor Ramírez? Porque la señora Valeria aquí es su esposa. Vienen juntos casi todos los días. Valeria. Ese nombre me era familiar. Rodrigo lo había mencionado ocasionalmente en los últimos años. Su directora de operaciones, la ejecutiva brillante que contrató hace 3 años y que había sido instrumental en el crecimiento de la compañía. Siempre en contexto profesional. Valeria esto, Valeria aquello. Siempre negocios. La mujer se detuvo a mitad de paso, finalmente notando nuestra conversación. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo cruzar su rostro. No era sorpresa exactamente. Era reconocimiento incómodo. Ella sabía quién era yo. ¿Hay algún problema aquí? La voz de Valeria era suave, controlada, profesional. La voz de alguien acostumbrada a manejar situaciones difíciles en el mundo corporativo. En ese momento, algo frío y calculador se activó en mi cerebro. Cada instinto me gritaba explotar, crear la escena que esta situación merecía, exigir respuestas inmediatamente. Pero una sabiduría más profunda, nacida de 52 años navegando situaciones complejas y 26 años conociendo a mi esposo, me dijo que jugara el juego. «Oh, tú debes ser Valeria», dije, forzando mi voz a sonar casual y estable. «Rodrigo te ha mencionado muchas veces. Soy Elena, una amiga de la familia». La mentira salió con sorprendente facilidad, aunque me sabía amarga en la boca. Los hombros de Valeria se relajaron visiblemente, pero sus ojos permanecieron alertas, evaluándome con cuidado. «Ah, sí. Rodrigo me ha hablado de ti. Lo había hecho. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Cómo me había descrito?» «Rodrigo está en reuniones toda la tarde», continuó Valeria con la eficiencia de alguien manejando un inconveniente menor. «Pero puedo asegurarme de que reciba lo que trajiste». Le entregué la bolsa térmica y la caja de pastelería. Mis movimientos eran mecánicos, automáticos. Sentía como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando esta escena surrealista desde la distancia. Solo dile que Elena pasó a dejarlo. Mi voz sonaba extrañamente normal a mis propios oídos. «Por supuesto. Qué amable de tu parte». La sonrisa de Valeria era perfectamente profesional, perfectamente normal, como si no acabáramos de tener la conversación más bizarra y devastadora de mi vida. Caminé de regreso a mi auto en estado de shock, mis piernas moviéndose sin dirección consciente de mi cerebro. El aire de septiembre se sentía pesado contra mi piel, pero apenas lo registraba. El estacionamiento lucía exactamente igual a cuando llegué 15 minutos antes, pero mi mundo entero había cambiado fundamentalmente. Sentada en el asiento del conductor, miré fijamente el edificio corporativo a través del parabrisas. 26 años de matrimonio. 26 años compartiendo cama, hogar, sueños, miedos, risas, lágrimas. 26 años criando a nuestros 2 hijos juntos, construyendo una vida que pensé era sólida como roca. 26 años creyendo que conocía completamente a este hombre. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo. «Día ocupadísimo hoy. Llegaré tarde otra vez. No me esperes para cenar. Te amo». «Te amo». Las palabras que antes me llenaban de calidez, ahora se sentían como otra mentira en lo que aparentemente era una red elaborada de engaños. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuántas veces Valeria había sido presentada como su esposa, mientras yo me quedaba en casa editando manuscritos, preparando cenas para uno, creyendo sus historias de reuniones tardías y viajes de negocios? ¿Cuántas veces había dormido tranquilamente en nuestra cama mientras él construía toda una vida paralela? Arranqué el auto y conduje a casa por calles familiares que de pronto se sentían extrañas y hostiles. Nuestra casa, la hermosa casa colonial que compramos cuando Rodrigo ascendió a vicepresidente en su firma anterior, parecía igual. El jardín que yo había diseñado y cuidado por años, el buzón con nuestros nombres grabados, la entrada donde nuestros hijos aprendieron a andar en bicicleta. Todo exactamente como lo había dejado.
excepto que ahora sabía que era una fachada construida sobre mentiras. Dentro, el silencio se sentía diferente. No era la quietud cómoda de un hogar esperando a sus ocupantes. Era el vacío escalofriante de un escenario de teatro, una ilusión cuidadosamente mantenida. Caminé por habitaciones llenas de recuerdos compartidos, fotos de vacaciones familiares, la graduación universitaria de nuestros hijos, nuestra renovación de votos en nuestro aniversario 20. Algo de eso había sido real. Me preparé una taza de té que nunca bebí y me senté en la mesa de la cocina mirando al vacío. Mi mente repetía la escena en la oficina una y otra vez, buscando pistas que había pasado por alto, explicaciones alternativas que pudieran dar sentido a lo imposible. Pero solo había una explicación que encajaba con todos los hechos, y no estaba lista para aceptarla todavía. La puerta principal se abrió a las 10:15 de la noche, más tarde de lo usual incluso para sus estándares recientes. Los pasos de Rodrigo sonaron contra el piso de madera. Sus llaves tintinearon al dejarlas en la mesa del recibidor. Sonidos normales de una noche normal, excepto que nada era normal. Elena, ya llegué. Su voz llevaba el cansancio familiar que había aceptado como parte de su cargo ejecutivo. Apareció en la puerta de la cocina, luciendo exactamente como el hombre con quien me casé hace 26 años, solo un poco más canoso, un poco más curtido por el tiempo. Su traje gris estaba ligeramente arrugado por el largo día, su corbata aflojada. Lucía genuinamente agotado. ¿Cómo estuvo tu día? Pregunté la pregunta automática que había hecho miles de veces. Él suspiró, aflojando su corbata completamente. Agotador. Reuniones consecutivas toda la tarde. Luego una crisis con un cliente importante que tuvimos que resolver. Se movió hacia el refrigerador. ¿Ya cenaste? Asentí, estudiando su rostro en busca de cualquier signo de engaño, cualquier indicio de que sabía sobre mi visita a su oficina. No había nada. Su expresión era exactamente como siempre. Cansada, estresada, pero genuinamente contenta de estar en casa. Te llevé almuerzo hoy, dije con mucho cuidado observando su reacción. A tu oficina. Rodrigo pausó mientras sacaba un yogurt del refrigerador. Por una fracción de segundo, algo cambió en su expresión. Era tan sutil que podría haberlo imaginado. Luego sonrió, un poco confundido. ¿Lo hiciste? No recibí ningún almuerzo. ¿Dejaste tu nombre en recepción? Se lo di a Valeria para que te lo entregara. Mantuve mi voz neutral, sin acusación. Otra pausa, igualmente breve. Valeria mencionó que alguien dejó algo para mí, pero tuve reuniones sin parar, y honestamente lo olvidé por completo. Se volvió hacia mí con lo que parecía genuino arrepentimiento. Lo siento, cariño. Fue muy dulce de tu parte. Mañana lo buscaré. Lo observé prepararse un sándwich rápido, notando cómo sus manos permanecían perfectamente estables. O decía la verdad, o era el mentiroso más consumado que había conocido. Después de 26 años de matrimonio, me aterraba no poder distinguir cuál era. El resto de la noche transcurrió en una pantomima surreal de normalidad. Vimos las noticias juntos en el sofá. Discutimos los planes del fin de semana. Seguimos nuestra rutina nocturna habitual. Pero debajo de todo, latía una terrible nueva conciencia como un segundo corazón. Mientras Rodrigo dormía a mi lado, su respiración profunda y pacífica, miré al techo preguntándome cuántas otras mentiras había estado viviendo. ¿Cuántas veces había regresado de pasar el día siendo el esposo de Valeria, solo para deslizarse sin problemas de vuelta a ser el mío? ¿Cuánto tiempo había estado compartiendo mi vida con alguien que vivía una completamente diferente cuando yo no estaba cerca? El contador en mí empezó a calcular automáticamente. 3 años desde que Valeria se unió a la compañía. ¿Cuántas noches tardías? ¿Cuántos viajes de negocios? ¿Cuántas veces había mencionado su nombre de pasada, condicionándome a aceptar su presencia en su vida profesional mientras ella ocupaba algo mucho más personal? Pero las preguntas que más me atormentaban no eran sobre cronologías o evidencias. Eran más simples e infinitamente más devastadoras. ¿Quién era el hombre durmiendo a mi lado? ¿Y con quién había estado casada realmente todos estos años? La mañana siguiente llegó con una normalidad que se sentía cruel. Rodrigo besó mi frente antes de irse al trabajo, el mismo gesto de afecto que me había dado por décadas.
Llevaba su café en el termo que le regalé en Navidad. Todo en él era familiar, reconfortante, exactamente como siempre. Excepto que ahora sabía que besaba a un extraño. Llamé a mis 2 clientes principales y les dije que necesitaba posponer las entregas de manuscritos por una semana. Por primera vez en mis 15 años como editora freelance, no podía concentrarme en las palabras de otra persona cuando mi propia historia se estaba desmoronando. En cambio, me senté en nuestro estudio con una taza de café que se enfrió sin tocarla, mirando la foto de nuestra boda que colgaba en la pared. Rodrigo y yo, jóvenes y llenos de esperanza, prometiéndonos amor eterno. ¿Había sido real entonces? ¿O siempre había tenido esta capacidad para el engaño? Al mediodía, me encontré haciendo algo que nunca había hecho en 26 años de matrimonio. Revisar las cosas de Rodrigo. No de manera frenética o desesperada, sino con la precisión metódica que había aprendido como editora, buscando inconsistencias en la narrativa. Empecé con su oficina en casa, el escritorio donde ocasionalmente trabajaba los fines de semana. Los cajones revelaron exactamente lo que esperaría: papeles de trabajo, tarjetas de presentación, notas de reuniones. Todo perfectamente normal para un SEO exitoso. Pero entonces encontré algo que me revolvió el estómago. Un recibo de joyería. De Cartier, fechado hace 4 meses. 15.850 pesos por un brazalete de oro blanco con diamantes. Recordaba ese día perfectamente porque era nuestro aniversario de bodas número 25. Rodrigo me había regalado un hermoso collar de perlas que, según él, costó una pequeña fortuna. Las perlas habían costado $3,200, según el recibo que encontré en su cartera días después, cuando necesitaba información de la garantía. Entonces, ¿para quién era el brazalete de 15.850? Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos oscuros. Era el nombre de Rodrigo en la pantalla. «Hola, amor», respondí, sorprendida por lo normal que sonaba mi voz. «Hola, solo llamaba para ver cómo estabas. Sonabas un poco distraída anoche». Su voz llevaba genuina preocupación, el tipo de atención amorosa que me había hecho enamorarme de él hace casi 30 años. ¿Cómo podía sonar tan sincero? «Solo cansada», mentí, «no dormí muy bien». «Tal vez deberías tomarte el día libre hoy. Relájate. Lee algo que no sea trabajo por una vez». La ironía de su sugerencia no se me escapó. Mientras yo había estado trabajando diligentemente en casa, construyendo mi carrera alrededor de su horario para poder ser una esposa supportive, él aparentemente había estado construyendo una segunda vida. «Oye, sobre ese almuerzo de ayer», dijo Rodrigo. «Valeria encontró la bolsa en su oficina esta mañana. Estuvo delicioso, gracias. Me alegra que lo hayas disfrutado». Hice una pausa, probando las aguas. Valeria parece muy eficiente. La conocí brevemente ayer. Un silencio apenas perceptible. Sí, es excelente en lo que hace. No sé qué haría sin ella. Podía escuchar tecleo de fondo. Probablemente respondía correos mientras hablaba conmigo. Multitasking, como siempre. Tengo que correr a otra reunión. Te veo esta noche. Te amo. Después de colgar me quedé mirando el recibo de Cartier. ¿Le había dado ese brazalete a Valeria? ¿O había otra mujer en su vida además de nosotras dos? Pasé el resto del día como una detective en mi propia vida, examinando cosas familiares con ojos nuevos. Los estados de cuenta bancarios que siempre había revisado casualmente, confiando en que Rodrigo manejaba nuestras finanzas principales, ya que ganaba el 80% de nuestro ingreso familiar. Ahora los estudiaba línea por línea. Cargos en restaurantes románticos en días cuando me dijo que tenía cenas de trabajo con el equipo ejecutivo. Compras en boutiques de ropa femenina. Un cargo recurrente mensual de $8,500 en un lugar llamado Residencias Paraíso que no reconocía. Gasolina cargada en estaciones al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier ruta lógica entre nuestra casa y su oficina. Pero el descubrimiento más condenatorio vino de su laptop. La había dejado abierta en la mesa del comedor, algo que hacía cada vez más frecuentemente. Me dije que solo iba a cerrarla para ahorrar batería, pero mis ojos captaron una notificación en la esquina de la pantalla. Una invitación de calendario de Valeria Solís. No debería haberla abierto. Sabía que cruzaba una línea, violando su privacidad de una manera que me habría horrorizado 48 horas antes. Pero 48 horas antes, no sabía que mi esposo tenía otra esposa. La invitación era para una cena esa noche a las 8:00 p.m. en la terraza,
el restaurante en la azotea que había sido nuestro lugar especial durante años. El lugar donde Rodrigo me propuso matrimonio hace 27 años. La reserva estaba a nombre de Rodrigo Ramírez, mesa para dos. Mi pecho se apretó mientras revisaba más entradas del calendario compartido entre Rodrigo y Valeria. Comidas que no estaban marcadas como reuniones de negocios. Citas médicas que Rodrigo nunca me mencionó. Un fin de semana en Valle de Bravo, marcado para el mes siguiente, las mismas fechas que Rodrigo me había dicho que tenía una conferencia de CEOs en Monterrey. Pero las entradas que realmente me nausearon eran las recurrentes. Café matutino, B, cada martes y jueves a las 7:00 am. Cena tranquila cada miércoles. Tiempo juntos, bloqueado todos los sábados por la mañana. Las horas que Rodrigo supuestamente pasaba en el gimnasio. Estaba mirando una vida paralela completamente funcional, meticulosamente programada y cuidadosamente oculta. Valeria no era solo su amante ocasional. Basándome en estas entradas de calendario, era su relación principal. Yo era la nota al margen, la obligación, el vestigio de una vida anterior que aparentemente no podía terminar de forma limpia. La puerta del garaje se abrió a las 6:45 p.m. Rodrigo llegaba temprano, muy inusual para un miércoles. Cerré su laptop rápidamente, mi corazón latiendo violentamente mientras escuchaba sus pasos acercarse a la cocina. «Llegaste temprano», dije, tratando que mi voz sonara normal. Se veía guapo. Me di cuenta con un dolor agudo. Se había cambiado de ropa en algún momento del día. Ya no llevaba el traje gris de la mañana, sino pantalones oscuros y una camisa azul que le compré el año pasado. Se había afeitado recientemente y podía oler su colonia, la cara que usaba solo en ocasiones especiales. «Logré terminar temprano por una vez», dijo con una sonrisa. «Pensé que tal vez podríamos hacer algo espontáneo esta noche. ¿Qué te parece salir a cenar?» La mentira era tan suave, tan perfectamente entregada, que casi la creo. Si no hubiera visto la invitación de calendario, habría estado emocionada por su sugerencia. Habría corrido a cambiarme, agradecida por esta atención inesperada de mi esposo exitoso y siempre ocupado. «¿A dónde pensabas ir?», pregunté manteniendo mi tono casual. «Oh, no sé. Tal vez ese nuevo italiano en la Condesa, o podríamos probar algo completamente diferente». Revisaba su teléfono mientras hablaba, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Lo observé escribir preguntándome si le escribía a Valeria. ¿Estaba cancelando su cena, reprogramando, o era esto parte de algún juego elaborado que no podía comprender? «¿Sabes qué?», dijo alzando la vista del teléfono con aparente frustración. «Acabo de acordarme que tengo esa llamada con los inversionistas de Singapur. Completamente lo olvidé. Es a las 8:00 p.m. por la diferencia horaria». Sacudió la cabeza con arrepentimiento convincente. «Lo siento, cariño. Queda para otro día». «Por supuesto», dije automáticamente, pero dentro de mí algo frío y duro se cristalizaba. «¿A qué hora es la llamada?» «A las 8:00. Probablemente durará un par de horas. Ya sabes cómo son estas negociaciones internacionales». Se dirigía hacia las escaleras. «Mejor me cambio a algo más cómodo y preparo mis notas». «¿Necesitarás cenar algo antes?», pregunté, jugando mi papel en este teatro elaborado. «No te preocupes, pediré algo para llevar de camino a la oficina. Será más fácil tomar la llamada desde allá con todos los documentos a mano». Pausó al pie de las escaleras, mirándome con lo que parecía genuino afecto. «Gracias por ser tan comprensiva, Elena. No sé qué haría sin tu apoyo». Las palabras que deberían haberme calentado el corazón se sentían como astillas de hielo. ¿Cuántas veces había dicho variaciones de esto mientras se preparaba para pasar la noche con otra mujer? ¿Cuántas veces había sonreído y lo había besado y lo había enviado sin saber a su vida real? Lo observé subir las escaleras, escuchando sus movimientos en nuestro dormitorio. Se duchó, algo que no hacía normalmente antes de ir a la oficina. Cuando bajó 30 minutos después, llevaba jeans oscuros y una camisa casual pero elegante. No era ropa de oficina. Era ropa de cita. «No llegues demasiado tarde», dije, besando su mejilla. El mismo gesto que había hecho miles de veces, pero que ahora se sentía como participar en mi propia traición. «Haré lo mejor que pueda». Recogió su maletín, sus llaves, su teléfono. La misma rutina de siempre, excepto que ahora yo sabía que observaba a un actor preparándose para cambiar de una actuación a otra. Después de que se fue, la casa se sentía diferente. No vacía,
sino contaminada. Cada objeto familiar me burlaba con su falso consuelo. Las fotos de vacaciones familiares en las paredes, los recuerdos de nuestros viajes en la repisa, la manta que tejí para él hace 5 inviernos doblada sobre el sofá. ¿Algo de esto significaba lo que había pensado? Me preparé una ensalada que no pude comer y me senté frente al televisor sin ver realmente lo que pasaba en la pantalla. Mi mente giraba en círculos alrededor de las mismas preguntas imposibles. ¿Cuánto tiempo había durado esto? ¿Cómo había sido tan ciega? Y lo más devastador de todo, ¿había sido nuestro matrimonio entero una mentira? ¿O algo cambió en algún punto del camino? A las 8:30 p.m. me encontré conduciendo hacia la terraza. Me dije que iba a la farmacia cercana, que solo era coincidencia que mi ruta pasara por el restaurante. Pero cuando vi el BMW negro de Rodrigo estacionado en el ballet parking, el último hilo de esperanza al que me había estado aferrando se rompió. Estacioné en la calle, parcialmente oculta detrás de una camioneta, y observé la entrada del restaurante. A las 8:45 los vi salir juntos. Rodrigo tenía su brazo alrededor de la cintura de Valeria, de manera posesiva, íntima. Ella reía de algo que él dijo, su cabeza inclinada hacia su hombro. Se veían como lo que probablemente eran, una pareja enamorada disfrutando una cena romántica. Lo que me destruyó fue ver la manera en que Rodrigo la miraba. Era la misma manera en que solía mirarme hace años, cuando todavía éramos nuevos el uno para el otro. Esa mezcla de adoración y deseo que pensé, era solo para mí. Conduje a casa en un estado de entumecimiento que iba más allá del dolor. Era como si una parte fundamental de mí se hubiera apagado, dejándome operando en modo automático. El peso de esta nueva realidad se asentaba sobre mí como cemento húmedo, pesado y sofocante. Mi esposo de 26 años estaba viviendo una doble vida tan completa, tan integrada sin problemas en su rutina diaria, que había sido completamente ciega a ella. El hombre que pensaba conocer mejor que nadie en el mundo era un extraño. El matrimonio que creía sólido era aparentemente solo una fachada mantenida para su relación real. Pero quizás la realización más destructiva era esta. No tenía idea de cuánto tiempo había estado viviendo esta mentira. Y más aterrador aún, no tenía idea de qué hacer al respecto. La revelación completa llegó 3 días después de la manera más ordinaria posible. Estaba organizando papeles en el estudio de Rodrigo, algo que hacía mensualmente para mantener todo en orden, cuando encontré un sobre que se había caído detrás del archivero. Era de un banco que no reconocí, dirigido a Rodrigo en una dirección que no era la nuestra. Residencias Paraíso, Torre B, departamento 1504. La misma dirección del cargo mensual recurrente de $8,500 que había visto en los estados de cuenta. Mi corazón latía violentamente mientras abría el sobre, mis manos temblando ligeramente. Dentro había un estado de cuenta bancario, una cuenta conjunta a nombre de Rodrigo Ramírez y Valeria Solís. El balance era de 847,000 pesos. Me senté pesadamente en la silla del escritorio, estudiando el documento. Los depósitos venían de 2 fuentes: transferencias regulares de la cuenta personal de Rodrigo y un salario mensual depositado por Innovatech Solutions a nombre de Valeria. Los retiros eran para gastos de vida compartida: supermercado, servicios, mantenimiento del departamento. Era una cuenta doméstica, la cuenta de una pareja viviendo juntos, compartiendo gastos, construyendo una vida. Esa tarde, mientras Rodrigo estaba en lo que llamó reuniones fuera de la oficina, conduje a Residencias Paraíso. El complejo era lujoso, pero discreto, el tipo de lugar donde profesionales exitosos mantendrían una segunda residencia sin llamar demasiado la atención. El guardia de seguridad me detuvo en la entrada. ¿A qué departamento viene, señora? Torre B, 1504, dije con más confianza de la que sentía. Soy la señora Ramírez. Su expresión se iluminó con reconocimiento inmediato. Ah, señora Ramírez, adelante. Su esposo llegó hace como 1 hora. Mi esposo. Ahí estaba otra vez. Esa descripción que había asumido era exclusivamente mía. ¿Cuántas personas en la vida de Rodrigo creían que Valeria era su esposa? Subí al piso 15 en un elevador que olía a limpiador de pino y perfume caro. El pasillo estaba silencioso, alfombrado, con iluminación suave. El departamento 1504 tenía una puerta de madera oscura, con un tapete de bienvenida que decía «Hogar, dulce hogar». Toqué el timbre, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que quien estuviera dentro podría oírlo. Valeria abrió la puerta,
vestida casualmente en jeans y una blusa suelta. Su expresión pasó de la cordialidad esperada a shock absoluto en una fracción de segundo. Elena. No era una pregunta. Era un reconocimiento cargado de culpa y aprensión. Necesito hablar con Rodrigo, dije con voz sorprendentemente calmada. Ella vaciló, claramente calculando sus opciones. Finalmente se hizo a un lado. Está en la sala. Entré a un espacio que era simultáneamente extraño y terriblemente familiar. No era un escondite temporal o un lugar de encuentros secretos. Era un hogar completamente amueblado y claramente vivido, con fotos en las paredes, plantas en las ventanas, libros en los estantes. Las fotos me detuvieron en seco. Rodrigo y Valeria en una playa tropical, ambos bronceados y relajados. Los dos en lo que parecía una boda, vestidos elegantemente, brindando con champán. Valeria besando la mejilla de Rodrigo mientras él sonreía a la cámara, su brazo alrededor de ella de manera posesiva. Rodrigo salió de lo que supuse era el dormitorio, secándose las manos con una toalla. Cuando me vio, su rostro palideció visiblemente. ¡Elena! El shock en su voz era genuino, sin filtrar. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo, Rodrigo? Mi voz era sorprendentemente firme, considerando que sentía como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí con ella mientras yo esperaba en casa como una idiota? Rodrigo miró a Valeria, luego de vuelta a mí. Podía verlo procesar, calcular, decidir qué versión de la verdad servir. Finalmente, sus hombros se hundieron en algo que podría haber sido derrota o alivio. 3 años, dijo quedamente, desde que Valeria se unió a la compañía. 3 años. 1095 días de mentiras, engaños cuidadosamente orquestados, vida doble meticulosamente mantenida. Mientras yo había estado en casa sola, editando manuscritos, preparando cenas que a menudo comía sola, creyendo sus historias de emergencias en el trabajo y crisis con clientes, él había estado construyendo toda una vida separada con otra mujer. ¿Estás casado con ella? La pregunta salió como un susurro apenas audible. Rodrigo y Valeria intercambiaron una mirada. Fue Valeria quien respondió. Legalmente no, pero en todos los sentidos que importan. Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje estaba claro. Todos los sentidos excepto el legal, dije con una risa amarga que no sonaba como la mía. Ese sentido aparentemente todavía me pertenece a mí. Elena, por favor siéntate, dijo Rodrigo haciendo un gesto hacia el sofá. Como si esto fuera una reunión de negocios que necesitaba manejarse profesionalmente. No me voy a sentar en tu otro hogar como si fuera una visita social. Mi voz finalmente quebrándose, dejando salir algo del dolor que había estado conteniendo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos años, decirme que me amabas mientras vivías con otra mujer? No fue planeado, dijo Rodrigo, y tuvo la audacia de sonar como si realmente lo lamentara. Valeria y yo conectamos de maneras que no esperaba. Era diferente contigo y conmigo. Más fácil, ¿Más qué? Más emocionante, más conveniente. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por mis mejillas. Más joven, más alineada con quien soy ahora, terminó quedamente. Elena, tú y yo crecimos separados. Nuestras metas, nuestros intereses, nuestras vidas. Hace años que somos más compañeros de cuarto que esposos. El intento de reescribir nuestra historia matrimonial como una deriva mutua en vez de su traición deliberada me enfureció de manera que el shock inicial no lo había hecho. No me atrevas a culparme por tu decisión de ser infiel. Si no eras feliz, deberías haberme hablado. Deberías haber pedido el divorcio. No deberías haber construido toda una vida secreta mientras me mantenías en la ignorancia como tu plan de respaldo conveniente. No eres un plan de respaldo, protestó Rodrigo, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. ¿Entonces qué soy?, exigí. La esposa legal que mantienes en reserva, la fachada respetable para tu imagen pública. ¿Qué exactamente he sido para ti estos últimos 3 años? El silencio que siguió fue su respuesta. No tenía explicación que pudiera justificar lo injustificable. No había palabras que pudieran transformar traición calculada en algo defensible. ¿Cuánta gente lo sabe?, pregunté finalmente. ¿Cuánta gente en tu oficina, tus colegas, tus amigos, saben sobre esto y me han estado mintiendo también? La mayoría de la gente en el trabajo piensa que Valeria es mi esposa, admitió Rodrigo. Y esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa había dicho.
Fue más fácil dejar que asumieran que divorciarnos privados de corregirlos constantemente. Divorciarnos privados. Repetí las palabras lentamente, dejando que su peso completo se hundiera. Has estado presentándola como tu esposa mientras yo todavía usaba tu anillo, mientras todavía me presentaba como la señora Ramírez, mientras todavía creía en nuestros votos. Me quité mi anillo de bodas, el anillo que había usado por 26 años, y lo dejé en la mesa de centro frente a ellos con un clic decisivo. Ya no más, no voy a seguir siendo parte de tu mentira. Me volví hacia Valeria, quien había estado de pie silenciosamente al lado de Rodrigo, su mano entrelazada con la de él. Puedes tenerlo. Puedes tener toda esta vida que construyeron sobre mi ignorancia. Pero tendrás que vivir con el conocimiento de que lo construiste destrozando a alguien más. Elena, espera, llamó Rodrigo mientras me dirigía a la puerta. Necesitamos hablar sobre cómo manejar esto. Los aspectos prácticos, las finanzas, la casa. Me volví para mirarlo una última vez. Habla con mi abogado, ya no tengo nada que decirte. Mientras conducía alejándome de Residencias Paraíso, algo extraño sucedió. En lugar del colapso emocional completo que había estado anticipando, sentí una extraña sensación de claridad asentándose sobre mí. Sí, mi matrimonio era una mentira. Sí, mi esposo me había traicionado de la manera más profunda y calculada posible. Pero al menos ahora sabía la verdad. Al menos ahora podía dejar de vivir en la incertidumbre, dejar de culparme por sentirme desconectada de mi esposo, dejar de preguntarme por qué nuestro matrimonio se sentía cada vez más vacío. No era porque yo hubiera fallado, era porque Rodrigo había estado invirtiendo su energía emocional, su tiempo, su verdadero yo en otra relación completamente mientras me mantenía como un vestigio conveniente de su vida anterior. Esa noche, sola en la casa que de repente se sentía más mía que nuestra, tomé una decisión. No iba a ser la esposa pasiva que aceptaba migajas mientras él vivía su vida real en otro lugar. No iba a facilitarle esta transición o protegerlo de las consecuencias de sus elecciones. Si Rodrigo quería estar con Valeria, bien, pero iba a costarle. Iba a costarle financieramente, profesionalmente y personalmente. Y sobre todo, iba a asegurarme de que nunca más pudiera controlar la narrativa o hacerme parecer la razón por la que nuestro matrimonio falló. Al día siguiente contraté al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Una semana después, Rodrigo recibió los papeles. Y poco después de eso, la junta directiva de Innovatech Solutions recibió una carta anónima detallando la relación del CEO con su directora de operaciones y cómo había estado usando recursos de la compañía para mantener su residencia compartida. No era venganza, era justicia. Y mientras reconstruía mi vida pieza por pieza, descubrí algo sorprendente. Era mucho más fuerte sin él de lo que nunca había sido con él. 6 meses después de descubrir la doble vida de Rodrigo, me senté en la terraza de mi nuevo departamento, disfrutando del sol de la tarde con una taza de té y un manuscrito que realmente me emocionaba editar por primera vez en meses. El espacio era más pequeño que la casa que compartí con Rodrigo, pero era completamente mío, libre del peso del engaño y las mentiras. El divorcio se había finalizado hacía 2 semanas. A pesar de los intentos iniciales de Rodrigo de controlar la narrativa y minimizar su responsabilidad financiera, la evidencia que recopilé había cambiado completamente el balance de poder. La cuenta bancaria conjunta que compartía con Valeria, los gastos de la compañía usados para su vida personal, los 3 años documentados de infidelidad, todo contribuyó a un acuerdo que me dio mucho más de lo que él había esperado pagar. Me quedé con el 60% de nuestros activos compartidos, incluyendo la casa, que vendí inmediatamente, incapaz de vivir en un espacio tan contaminado por sus mentiras. Rodrigo mantuvo su participación en la compañía, pero tuvo que liquidar algunas inversiones para pagarme mi parte. Pero la verdadera justicia no vino del acuerdo financiero. Vino de ver a Rodrigo enfrentar las consecuencias profesionales de sus elecciones. La junta directiva de Innovatech Solutions no tomó bien el descubrimiento de que su CEO había estado en una relación no divulgada con un miembro senior de su equipo ejecutivo, especialmente cuando quedó claro que había usado fondos de la compañía para mantener su residencia compartida. Valeria fue despedida inmediatamente. Conflicto de intereses, lo llamaron. Su posición como directora de operaciones dependía de juicio profesional objetivo, y su relación con el CEO
hacía eso imposible. Rodrigo conservó su trabajo, pero apenas. Fue puesto bajo revisión intensiva, su autoridad significativamente reducida, y se le requirió trabajar bajo la supervisión directa de un director de operaciones traído de fuera. El hombre que había construido su identidad alrededor del poder y autonomía profesional ahora reportaba a alguien más en cada decisión importante. Su reputación también sufrió. La historia se filtró entre la comunidad empresarial, como inevitable sucede en estos círculos cerrados. El CEO respetado que había construido una compañía exitosa se convirtió en el sujeto de chismes sobre su falta de ética personal. Algunos contratos importantes se perdieron cuando clientes conservadores decidieron que no querían asociarse con alguien de carácter cuestionable. Valeria y él todavía estaban juntos, según supe por conocidos mutuos. Se habían mudado a un departamento más modesto después de que ambos enfrentaran reducciones de ingresos significativas. La vida glamorosa que habían construido sobre mi ignorancia se había vuelto considerablemente menos glamorosa cuando tuvieron que enfrentar las consecuencias reales de sus elecciones. Pero lo más satisfactorio no era su caída, era mi propio ascenso. Libre del drenaje emocional de un matrimonio falso, mi trabajo floreció. Tomé proyectos más desafiantes, expandí mi base de clientes, incluso comencé a enseñar talleres de edición en línea. Mi ingreso se había casi duplicado en 6 meses, no porque necesitara el dinero después del divorcio, sino porque finalmente tenía la energía mental y emocional para invertir completamente en mi propio crecimiento. Hice nuevas amistades también, mujeres que había conocido en un grupo de apoyo para divorcios que se convirtieron en mi círculo interior, mujeres que entendían la traición, el dolor, y también la liberación de finalmente ver claramente la verdad de sus situaciones. Una de ellas, Patricia, se había convertido en alguien particularmente cercano. Ella también había descubierto la infidelidad de su esposo, aunque de manera diferente a la mía. Compartíamos café cada semana, comparando notas sobre nuestros viajes de sanación, riéndonos de los absurdos de nuestras situaciones pasadas, apoyándonos mutuamente en los días difíciles. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a Patricia una tarde mientras tomábamos café en nuestra cafetería favorita. Soy más feliz ahora, sola, de lo que fui en años de mi matrimonio. Patricia asintió con comprensión. Es porque ya no estás gastando energía tratando de entender por qué te sientes desconectada de alguien que estaba activamente construyendo una vida sin ti. Tenía razón. Por años, me había culpado por la creciente distancia en mi matrimonio. Me preguntaba qué estaba haciendo mal, qué necesitaba cambiar, cómo podía ser más interesante o atractiva o comprensiva. Ahora me daba cuenta de que el problema nunca fui yo. Era imposible mantener intimidad con alguien que estaba invirtiendo su verdadero yo en otra parte. Incluso había empezado a salir de nuevo, algo que pensé sería imposible a los 52, después de 26 años con la misma persona. Conocí a Andrés en uno de mis talleres de edición. Era viudo, un profesor de literatura con un amor genuino por las palabras que rivalizaba con el mío. Nuestra relación era lenta, cuidadosa, construida sobre honestidad completa desde el principio. Lo que más apreciaba de Andrés era su capacidad para estar presente. Cuando estábamos juntos, estaba completamente allí, sin agenda oculta, sin vida secreta, sin división de atención. Era refrescante hasta el punto de ser casi desorientador al principio. Tan acostumbrada estaba a interpretar señales mixtas y llenar vacíos en la comunicación. Una tarde, mientras Andrés y yo caminábamos por el parque cerca de mi departamento, me preguntó algo que me hizo pausar. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste el descubrimiento? ¿De exponer a Rodrigo tan públicamente? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, dije finalmente. Él construyó su doble vida apostando a que yo sería demasiado educada, demasiado avergonzada o demasiado dependiente para hacer olas. Necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. ¿Y Valeria?, preguntó Andrés. Valeria hizo sus elecciones con los ojos abiertos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía que yo existía. Podría haber dicho no. Podría haber insistido en que Rodrigo se divorciara primero. No lo hizo, así que también enfrenta las consecuencias. Andrés asintió pensativamente. ¿Sabes lo que más admiro de ti? Que no dejaste que te convirtieran en la villana de su historia.
Rodrigo probablemente quería pintarte como la esposa poco comprensiva que no entendía sus necesidades. En cambio, te aseguraste de que todos supieran la verdad. Tenía razón. En las semanas después del descubrimiento, había oído de varios conocidos mutuales que Rodrigo había estado intentando controlar la narrativa, insinuando que nuestro matrimonio había estado muerto por años, que nos habíamos distanciado mutuamente, que era una separación amistosa que simplemente tomó tiempo formalizar. Al exponer la verdad completa, su línea temporal de 3 años, la residencia compartida secreta, la manera en que me había mantenido completamente en la oscuridad, me aseguré de que nadie pudiera comprar esa narrativa revisada. La verdad era simple. Él había sido infiel, engañoso, y había mantenido una doble vida elaborada a mis espaldas. ¿Alguna vez has hablado con Rodrigo desde que el divorcio se finalizó?, preguntó Andrés. Una vez. Llamó hace unas semanas. Me senté en una banca del parque, recordando esa extraña conversación. Quería disculparse, o al menos eso decía. ¿Y? Y no era realmente una disculpa. Era más como arrepentirse de que su plan no funcionó. Dijo algo sobre cómo lamentaba cómo resultaron las cosas, como si nuestro divorcio fuera algún desafortunado accidente, en vez de la consecuencia directa de sus elecciones deliberadas. Andrés sacudió la cabeza. Algunas personas nunca realmente se apropian de sus acciones. Lo que fue más revelador fue cuando me preguntó si alguna vez podríamos dejar el pasado atrás y ser amigos, como si 26 años de matrimonio seguidos por 3 años de engaño elaborado fueran algo que simplemente deberíamos superar por el bien de... ¿Qué exactamente? ¿Su comodidad? ¿Qué le dijiste? Le dije que el perdón no requiere amnesia, que puedo eventualmente perdonarlo por mi propia paz mental sin nunca querer tener una relación con él de nuevo, que algunas traiciones son demasiado profundas para convertirse en amistad casual. Nos sentamos en silencio cómodo por un momento, viendo a familias jugar en el parque, perros corriendo con sus dueños, vida sucediendo en toda su complejidad ordinaria. ¿Sabes qué es lo más raro?, dije finalmente. A veces me encuentro casi agradecida por lo que pasó. Andrés me miró con sorpresa. ¿Agradecida? No por el dolor o la traición, aclaré rápidamente, pero por la claridad. Por años, algo se sentía mal en mi matrimonio, pero no podía identificar qué. Me culpaba. Me decía que estaba siendo demasiado sensible, que debía estar agradecida por mi vida cómoda. Ahora sé que mis instintos eran correctos. Algo estaba profundamente mal, solo no era lo que yo pensaba. ¿Qué pensabas que era? Pensaba que quizás ya no me amaba, que me había vuelto aburrida o poco interesante después de tantos años juntos, que necesitaba ser más comprensiva de las presiones de su trabajo. Me reí amargamente. Resulta que tenía razón sobre que ya no me amaba, pero no tenía nada que ver con mis supuestas deficiencias. Simplemente había elegido a otra persona. Y ahora estás libre para ser amada por alguien que realmente te elige, dijo Andrés suavemente tomando mi mano. Era verdad. La diferencia entre estar con Rodrigo y estar con Andrés era como la diferencia entre un espejo de niebla y vidrio claro. Con Rodrigo siempre había una distorsión, una falta de claridad, una sensación de estar mirando a través de algo turbio. Con Andrés, todo era transparente. Cuando decía que me amaba, sabía que era verdad porque sus acciones alineaban perfectamente con sus palabras. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propio espacio, libre del engaño y las mentiras, reflexioné sobre el extraño viaje del último año. Había perdido un matrimonio que pensé era la fundación de mi vida. Había descubierto que el hombre en quien más confiaba era capaz de traición sistemática y calculada. Había atravesado el dolor, la humillación pública y la devastadora reconfiguración de toda mi historia personal. Pero en el proceso, había encontrado algo invaluable, mi propia fuerza, la capacidad de enfrentar verdades terribles y no romperse, la voluntad de defender mi propia dignidad incluso cuando significaba hacer olas. El coraje de empezar de nuevo a una edad cuando muchos dirían que es demasiado tarde. A los 52, había aprendido que a veces lo mejor que puede pasar es perder algo que pensabas no podías vivir sin, que a veces la libertad viene disfrazada de pérdida, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar de permitir que alguien te trate como una opción cuando tú los trataste como una prioridad. Rodrigo había tenido razón sobre una cosa.
Ambos merecíamos estar con alguien que realmente nos entendiera. Él merecía a alguien capaz del mismo nivel de compartimentalización y engaño. Y yo merecía a alguien cuyo amor no viniera con mentiras, agendas ocultas y vidas secretas. Mientras apagaba las luces en mi honesto y transparente departamento, me di cuenta de que por primera vez en años estaba exactamente donde pertenecía. No en el matrimonio que pensé que tenía, sino en la vida real y auténtica que estaba construyendo para mí misma. Y eso, descubrí, valía más que cualquier mentira cómoda que hubiera estado viviendo antes.